¿Qué secreto se reveló al limpiar la casa de un familiar fallecido? Hace muchos años, fui con mi papá y mi tía a limpiar el apartamento de mi tío abuelo después de su fallecimiento. Nunca se casó, no tenía hijos y vivía, pensábamos, muy pobremente. Un apartamento pequeño con una cama individual, una mesa y una silla, un par de ollas y sartenes, un par de pantalones y camisas, y eso era básicamente todo. Mientras quitábamos la ropa de cama y movíamos el colchón, nos quedamos impactados. Tenía cientos de montones de billetes de $10, envueltos en bandas elásticas, debajo de su colchón. Todos eran billetes de $10. Vivió durante la depresión y aparentemente no confiaba en los bancos, pero no teníamos idea de que tenía tanto dinero. Nunca lo gastó en nada. Simplemente lo agrupaba y lo guardaba debajo de su colchón. Algunos de los billetes estaban tan viejos y amarillentos. Sumaban miles de dólares. No teníamos ni idea. Mi papá falleció en 1994, yo tenía 28 años. Mientras revisaba su caja de seguridad, encontré unos papeles de adopción. Mientras los leía, me emocioné ante la posibilidad de que podría tener un hermano por ahí. Me criaron como hijo único, pero no entendía por qué mis padres nunca me habían dicho que habían adoptado a un niño y no me lo habían dicho. Después de volver a leerlos, me di cuenta de que los papeles eran sobre mí. Después de enfrentar a mi familia sobre esto, resultó que todos, la familia, los amigos cercanos, quiero decir, todos, sabían que yo estaba adoptado. Excepto yo. Ese fue un día divertido. Soy afroamericana y mi esposo es blanco. Mi padre enfrentó mucha discriminación durante su vida y estaba aterrada de decirle que el chico blanco con el que había salido en una o dos citas estaba tomando una relación seria conmigo. La primera vez que traje a casa a mi ahora esposo, mi padre fue cortés pero distante. Milagrosamente, para la segunda vez, mi padre estaba completamente encantado con mi esposo. Incluso mis hermanos estaban sorprendidos. Cuando nos casamos, él estaba radiante. Fue extraño, pero estaba feliz de que mi esposo lo hubiera conquistado. Mi mamá murió en 2014 y mi padre en 2021. Cuando mis hermanos y yo fuimos a limpiar la casa, en su caja fuerte junto con otros documentos importantes, encontramos cartas que mi esposo le había escrito a mi padre hace 24 años sobre cómo se sentía conmigo, lo serio que era con nuestra relación, sus planes de ir a la escuela de leyes, lo hizo. Ahora es abogado, cómo respetaba todo lo que había pasado mi padre en su vida, y eventualmente cómo me amaba y cómo, con su bendición, iba a proponer matrimonio. Mi esposo nunca me dijo que había escrito a mi padre y mi padre nunca me dijo que había estado en correspondencia con mi esposo. Fue muy emotivo encontrar esas cartas. Aún me emociono cuando pienso en ello. Cuando llegué a casa, finalmente mi esposo me mostró las cartas que mi padre le había escrito. Después de que falleció mi abuelo, le pedí a mi papá que revisara discretamente la habitación de su papá mientras yo llevaba a mi abuela a almorzar. Le expliqué que quizás abuelo tuviera revistas subidas de tono que podrían ser perturbadoras para abuela si las encontraba. Así que solo, sé un buen hijo y evita que tu madre las vea. Cuando regresamos, mi papá casi estaba histérico, medio riendo, medio sintiéndose mal, y me llevó al garaje para contarme lo que había encontrado. Aparentemente, mi abuelo era exactamente el devoto católico que aparentaba ser. Y lo que mi pobre padre había encontrado en la mesita de noche era una pila de fotografías, cheesecake de su propia madre. Mis padres estaban reconciliándose. Papá murió a los 50 años de un ataque al corazón, mamá estaba devastada. Su salud empeoró rápidamente y falleció a los 49, 3 meses después. Limpié ambas de sus casas y encontré llamadas, mensajes de texto y cartas de amor. Querían volver a estar juntos pero no querían someter a sus hijos y nietos a una reconciliación hasta estar seguros de que funcionaría. Sabía que ella estaría devastada, habían estado juntos casi 30 años, pero llevaban 2 años divorciados y salían casualmente con otras personas. Parecían estar prosperando separados. Así que fue un shock cuando el dolor fue tan fuerte que le quitó toda la vida. Murió de cáncer, pero el médico también la diagnosticó con falta de progreso provocada por la pérdida de mi papá, y dijo que tal vez hubiera sido posible que viviera más tiempo e incluso recibiera tratamiento si la falta de progreso no se hubiera llevado todo lo que era antes de su diagnóstico de cáncer. Lo único peor que perder a mi papá fue ver a mi mamá vivir sin él, así que al final del día, estoy agradecido de que ella no haya vivido sin él por mucho tiempo. Ella nunca habría tenido paz aquí de nuevo. Encontró su paz con él en el otro lado. El malvado segundo esposo de mi madre fue incluso peor de lo que sabíamos.
Encontramos extensos archivos que mantenía sobre todos y páginas de sus notas manuscritas sobre cómo era superior a todos y lo estúpida e inútil que eran mi madre y sus hijos. Puede sonar como si estuviera haciendo un escándalo por nada, pero su odio emana de las páginas. Él le decía a la gente que en realidad él había escrito los libros que ella escribió. Probablemente falso. Deliberadamente los mantenía pobres con la esperanza de que eso la impulsara a escribir un bestseller y él pudiera vivir de la riqueza. Intentó matarla al menos una vez, según sabemos. Y la última vez que hablé con ese hombre malvado fue cuando de alguna manera se apagó el oxígeno de mi madre y de alguna manera marcó mi número de teléfono dormida. Podía escuchar el ruido de la máquina y no lograba que ella contestara. Llamé a la policía en su ciudad y estado y envié una ambulancia. Posteriormente, él me llamó y me gritó por llamar a una ambulancia para mi madre. Fue la persona más malvada y cruel que jamás conocí en mi vida. Afortunadamente, su primera esposa crió a sus 2 hijos, que son seres humanos sobresalientes y nada parecidos a ese despreciable ser. Mi abuelo era psiquiatra y un hombre bastante severo que no tenía amor ni interés por las artes. A menudo presumía de sus hijos y nietos que también estaban en el campo médico, pero ignoraba por completo a aquellos que tenían otras ocupaciones. Cuando murió, estábamos limpiando su consultorio del cual siempre fue muy protector. Algunos de nosotros esperábamos en secreto encontrar algo espantoso, y cuando encontramos un gabinete doblemente cerrado del que ninguno conocíamos el contenido, nos preparamos para lo peor. Pero dentro había una gran cantidad de materiales de arte, principalmente para pintar y dibujar, y varios cuadernos de bocetos llenos de pinturas genuinamente hábiles. La más reciente fue hecha solo unos meses antes de que muriera. Él era un artista todo ese tiempo, y aquellos de nosotros que estábamos en las artes de repente nos sentimos engañados e indignados de que nos tratara como si fuéramos fracasados a pesar de que claramente él tenía esta pasión por sí mismo. Cuando murió mi abuela, encontramos un manojo de cartas atadas con una cinta roja con quemar si se encuentra escrito en la parte superior. Obviamente, las leímos en lugar de quemarlas. Resulta que nuestro íntimo amigo de la familia y figura paterna era el novio de la abuela, datando de décadas atrás cuando mi abuelo aún estaba vivo y aún casado con mi abuela. Mi abuelo tenía una enfermedad terminal que tardó años en matarlo y estuvo en una residencia asistida durante los últimos años de su vida, y al parecer, aquí es cuando comenzó la aventura amorosa. Nadie tenía ni idea de que este querido amigo de la familia era en realidad su amante. Él era casi 20 años más joven que ella y nunca insinuaron que eran más que amigos. Todos quedamos completamente sorprendidos. Le entregamos las cartas y él se avergonzó de que nos hubiéramos enterado y en su mayoría se alejó del contacto. Murió hace unos años y está enterrado en el mismo cementerio que mi abuela. Hace unos años descubrí a través del ADN de ancestros que tengo 4 medios hermanos. Solo vi a mi papá 2 veces, una vez cuando tenía 12 años, que fue planeada, y otra vez cuando tenía 16 años, que no fue planeada. Después de que él murió, hice la prueba de ADN de ancestros y fui contactado por mi medio hermano menor. Nos parecemos mucho. Ella me contó que cuando nuestro papá murió, ella vino a la ciudad para limpiar su apartamento y encontró una caja con objetos sentimentales, incluida la carta de suicidio de su madre y fotos mías de cuando era niño. Ella no tenía idea de quién era este misterioso niño porque solo había fotos. Cuando ella y yo nos conectamos a través de Ancestry.com y pudo enviarme las fotos, pude verificar que las fotos eran realmente mías. Fue entonces cuando supe que mi papá estaba casado y criando hijos cuando él y mi madre salían juntos. Él llevaba una doble vida. Mi mamá nunca supo que mi papá estaba casado con hijos cuando salieron juntos, y me aseguré de que ella nunca se enterara. Ella murió aproximadamente un año después de que me enteré de todo esto. Ella tuvo demencia los últimos años de su vida y sentí que no habría sido bueno contarle la verdad en ese momento. Todos mis medios hermanos tienen madres diferentes, así que estoy bastante seguro de que mi papá era un sinvergüenza. Mi abuelo materno inventó el disquete y aún conservaba todas sus especificaciones, notas e incluso algunos de los disquetes gigantes originales. Le contamos a su esposa, quien aparentemente llamó a su antiguo amigo del ejército y mencionó los disquetes porque al día siguiente, hombres del ejército aparecieron y confiscaron todas sus notas, especificaciones, prototipos y los antiguos disquetes gigantes. Ahora mi familia piensa que mi abuelo no solo inventó el disquete, verificamos con su antigua empresa y la oficina de patentes, sino que cuando enviamos algunas fotos de las notas y especificaciones por correo electrónico a su antigua empresa para intentar averiguar en qué estaba trabajando por última vez, ellos nos respondieron pidiendo que enviáramos las especificaciones, notas y prototipos en las próximas semanas.
Al día siguiente, los tipos del ejército aparecieron, tomaron casi todo lo electrónico y agradecieron a la viuda por el servicio de mi abuelo a su país. Sabíamos que había servido brevemente en Vietnam, luego el ejército lo envió a la universidad para que se convirtiera en ingeniero. Mi familia se sentó y habló sobre todo lo que cada uno de nosotros sabía sobre Papa. Resulta que, aunque era muy sociable y carismático, mi abuelo era un hombre de muchos secretos. Llegamos a la conclusión de que mi abuelo era una especie de espía. ¿Para quién, qué, cuándo, dónde y por qué? No teníamos ni idea. Creo que mi abuela, quien falleció casi 2 décadas antes que mi abuelo, solo volvió a casarse porque él estaba solo, o tenía que proyectar una imagen, porque sus hijos, mis padres, tías y tíos, todos tenían la sensación de que ni siquiera le gustaba realmente su segunda esposa. Él simplemente no superó la muerte de mi abuela, y se casó con la primera mujer desesperada que conoció en su bar. Y vaya, ella podía pasar por una caja de vino ella sola y tomar 6 cócteles fuertes y aún ser las 11 de la mañana y no haber terminado su café. Y era una bruja, y tacaña, y no tenía ni idea de cómo hacer nada sobria en la vida. Gracias por ver el video, no te olvides de darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderte de las mejores historias de Reddit.